Brittany, Brittany Gómez, se quedó usted exponiendo, por favor, continúe. ¿Quién estaba compartiendo las diapositivas, por favor? Muñante Almeida, Miss. Muñante Almeida, justo estoy conectándola. Muñante Almeida. ¿Dónde está? Ah, ya la encontré a Muñante. Muñante, por favor, comparta las diapositivas para que continúe Brittany. Ya, Miss. Bien. Esta maniobra consiste en comprimir una zona, abarcándola entre las manos o entre los dedos y planadura, que generalmente suele ser obvio. Es importante mantener el ritmo y la intensidad uniforme a fin de obtener efectos homogéneos. El tiempo de duración se determina por la persistencia del efecto analgésico. Se recomienda al menos de 30 a 60 segundos. Amasamiento. Esta técnica tiene como base la compresión de la piel, tejido subcutáneo y músculos subyacentes. El amasamiento exige una mayor fuerza e intensidad de las manos. Consiste en coger, deslizar y levantar los tejidos musculares, intentando despegar los planos profundos y buscando desplazarlos transversalmente de un lado a otro, realizando al mismo tiempo una presión y un estiramiento con ligera torsión del vientre muscular. Por lo tanto, es necesario el uso de medios deslizantes. Para realizar esta maniobra, se colocan las manos sobre la zona cuyos músculos se quieren amasar. Entre los dedos se intentará coger la masa muscular a tratar, realizando con las manos un efecto de garra que sujete firmemente los tejidos para poder realizar a continuación un movimiento de despliegue seguido de una torsión y estiramiento rítmico. Vibración. A partir de una presión estética y variante su intensidad, rítmicamente se intentarán producir movimientos de pequeña oscilación sobre la zona en tratamiento. Durante su aplicación, las manos nunca pierden el contacto con la piel. Las técnicas de masaje vibratorio requieren de un entrenamiento y una cierta pericia manual, pues solo de esta manera el terapeuta consigue una frecuencia suficiente sin llevar a agotarse rápidamente. Su efecto sobre el sistema circulatorio es estimulante periférico y sobre el sistema nervioso calmante y sedativo. Semiología de muñeca y mano. 1. Síndrome del túnel carpal. Se produce cuando el nervio mediano se comprime o se aprieta en la muñeca. Cuando los tendones de esta región se engrosan o se presenta inflamación. El túnel se estrecha causado por compresión del nervio mediano
El paciente con esta afectación presenta al menos uno de los 3 signos: cambio de sensibilidad, prueba de Tiner, prueba de Palm. 2. Signos de Tiner. Parestesias en la distribución del nervio mediano al golpear levemente el pliegue distal de la muñeca sobre el nervio mediano. 3. Signo de Palm. Parestesias en la distribución del nervio mediano al flexionar ambas muñecas en 90 grados por 60 segundos. 4. La prueba de Bunner-Leit. El test de Bunner-Leit permite un diagnóstico entre retracción capsular y retracción de la musculatura intrínseca de la mano. Con la articulación metacarpofalángica en leve extensión, el examinador intentará producir la flexión de la articulación interfalángica proximal. Si la articulación no puede colocarse en flexión, habrá tensión de los músculos intrínsecos o contractura de la cápsula articular. Con la articulación metacarpofalángica en unos cuantos de flexión para relajar los músculos intrínsecos. Si se puede hacer flexión completa, estará tenso los músculos intrínsecos. Si con los músculos intrínsecos relajados no se puede producir flexión de la articulación metacarpofalángica, habrá una contractura de la cápsula articular que limita la flexión. 5. Prueba de los ligamentos retinacular. Determina la presencia de ligamentos retinaculares reducidos a una cápsula articular interfalángica del distal estirada. El examinador sostiene la articulación interfalángica proximal del paciente en extensión e intenta flexionar la articulación interfalángica distal si no se flexiona la IFD. La prueba es positiva para ambos, el ligamento colateral o la cápsula. Es positiva para ligamentos retinaculares y negativa para la cápsula si cuando la articulación interfalángica proximal se flexiona, la articulación interfalángica distal se flexiona fácilmente. Seis. Prueba de Ali. Sirve para valorar la circulación colateral con el fin de proteger la mano de una posible isquemia. Consiste en la compresión simultánea de las arterias radial y cubital, solicitando al paciente que abra y cierre el puño rápidamente durante 10 y 15 veces. Al abrir la mano aparecerá palidez de palma y dedos. Se libera la compresión cubital, manteniendo la compresión radial, y en 15 segundos debe restablecerse la circulación y el color de la mano. El test se considera positivo si no restablece la circulación y color de la mano. Síndrome de comprensión del nervio cubital. En el codo, el nervio cubital puede comprimirse en distintas zonas. En casos crónicos, anda por ahí, Andrea. En casos crónicos se observa una garra de los dedos cuarto y quinto. Ese nervio se encarga de las acciones de aducción y abducción de los dedos y aducción del pulgar. Signo de Fromet permite valorar al aductor corto del pulgar, también inervado por el cubital. El paciente deberá sostener un papel entre el pulgar en aducción y el índice. Es positiva cuando se flexiona la falange distal del pulgar al tratar el examinador de quitarle el papel, debido a la debilidad del aductor y al empuje sin oposición del flexor largo del pulgar.
9. Tenosinovitis de Kervin se debe al sufrimiento de los tendones del abductor largo y del extensor corto del pulgar. Además del dolor, se presenta tumefacción, dolor a la palpación del bordo lateral del radio distal. Test de Eichhoff-Finkelstein. Se pide al paciente que flexione los dedos sobre el pulgar en aducción. El examinador realiza la flexión lateral y de la mano en sentido cubital. Normalmente es molesta, pero en tendosinovitis de Kervin provoca un dolor muy intenso. Watt test. Hiperextensión de muñeca y abducción del pulgar. Al paciente se le pide flexión máxima de muñeca y mantener el pulgar extendido y abducido. El examinador aplica una resistencia contra el pulgar. Conclusión. Desde el masaje clásico se derivó el quiromasaje y de ahí todas sus variantes que hoy en día no solo abarcan el masaje medicinal, sino que también son usados a nivel estético. Han sido numerosos intentos de clasificación, cada uno muy diferentes entre sí, y como pudieron observar, hay una gran variedad de masajes que puede derivarse unos de otros o fusionarse entre ellos, dando lugar a masajes como el chino, taishu, tailandés, japonés, la reflexología plantar, el deportivo infantil, crioterapia, hidroterapia, entre otros. La lista es muy larga y es por eso que se explicaron los masajes más comunes en la aplicación de la fisioterapia, pero sin restarle importancia al resto. El fisioterapeuta puede estar certificado para cualquiera de las técnicas según sus habilidades, gustos y objetivos a lograr. Lo importante es lograr que el paciente logre su independencia funcional, alivie sus malestares y mejore su calidad de vida. Gracias. Muy bien, chicas, voy a hacer igual unas cuantas preguntas sobre su exposición. Por favor, con respecto a las técnicas de masajes, ustedes han mencionado bastante con respecto a los beneficios. ¿Qué beneficios ustedes han considerado con respecto a sus técnicas de masaje? Podría beneficiar a los pacientes en el alivio de dolor, Como por ejemplo, ¿en qué técnica? lo que sería, podría ser la Miss, fricción. podría ser el estrés, aliviar el estrés, el malestar. Ya, ¿y qué técnica de las que ustedes han mencionado ayudaría a lo que usted está mencionando? El estrés, Ujú. mm, fricción, Y en la frotación, flexión. Entonces, Esas. podría ¿Cuál es ser la un cuál es la función, relajamiento. cuál es la función según la técnica de la fricción? ¿Qué es lo que se logra con esa técnica y cómo se aplica? Otra pregunta. Con respecto a lo que es el amasamiento técnica, ¿cuáles son algunos o subdivisión del amasamiento? Las pruebas de evaluación que ustedes han colocado casi al último de las diapositivas, esas pruebas de evaluación sirven para detectar qué cosa, algún tipo de patología. De la muñeca, profesora. Disculpe.
¿De la muñeca? ¿De la muñeca? ¿De la muñeca? ¿Cómo dijo mi? ¿Podría repetirlo de nuevo, Esas por pruebas favor? de evaluación que ustedes han colocado en las últimas diapositivas, ¿para qué son? A lo que es la adopción y abducción de la mano, de los dedos. ¿Y con qué fin lo han puesto ahí? ¿O qué relación tiene con las técnicas de masoterapia? ¿Alguien me puede explicar, por favor? Miss, porque también es importante, porque también el fisioterapeuta manejamos con las manos. Sí, pero ¿para qué están esas pruebas de evaluación de la mano? A eso me iba. ¿Qué relación tienen las técnicas de la... Eso, a ver, colócame las diapositivas, por favor, la última. Esa. Esa. La siguiente, la siguiente. Ahí está. Por ejemplo, ahí me ponen test de Finkelstein, signo de Froment, prueba de, o sea, estas son pruebas de evaluación para identificar patologías. A eso me refería. Estábamos en lo que es técnicas de masoterapia y nos pasamos a patologías y a test de evaluación de patologías. No le encontraba mucha relación de esto último porque lo que estamos en el tema es de técnicas de masaje, no de pruebas de evaluación. A eso les iba el punto, ¿ya? Para que me entendieran. Muy bien. De todas maneras, muchas gracias. Por favor, ¿quién está? Luz. Luz, por favor, devuélveme la administración. Ya, Miss. Ya está. Gracias. Por favor, vamos con con las diapositivas de la sesión número 7 en el caso de masoterapia. Técnicas básicas del masaje. Cuando hablamos de las técnicas básicas del masaje, vamos por acá arriba. ¿Qué pasó? No, hablamos con respecto a los gestos del masaje, ¿no? Los gestos del masaje, bien aprendidos y muy practicados, pasan con el tiempo a formar parte de un amplio arsenal de maniobras técnicas que facilitan el quehacer del terapeuta, de tal manera que poco a poco, consigue la ansiada destreza en las manos. Nosotros no adquirimos la manipulación del masaje de un momento a otro. Nosotros para esto necesitamos constante práctica, ¿no? La habilidad manual solo se alcanza cuando el terapeuta, aprendiendo una correcta posición tanto de su cuerpo como de sus manos al trabajar sobre el paciente, es capaz de transmitir a por contacto, su fuerza terapéutica. Las técnicas se aprenden luego poco a poco, pero antes hay que aprender a tocar. Y ello se logra con una serie de gestos de la mano, cuya posición facilita tanto las maniobras del masaje como el paso de una de las secuencias a otras en el transcurso de un mismo tratamiento. Nosotros cuando aplicamos una técnica de masaje, como ya mencionaron muy bien sus compañeras, hay múltiples maniobras, múltiples técnicas, ¿verdad? Nosotros no todo el tiempo que hacemos un masaje nos enfocamos en una sola, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer el roce, no voy a hacer el roce durante los 15 minutos de tratamiento en su espalda, por ejemplo, ¿no? Yo tengo que combinar, dependiendo de lo que yo quiero lograr en mi paciente. Si yo combino roce, combino amasamiento, combino pellizcamientos, combino fricción, ¿no? Y tengo que saber cómo hacer el paso de una a otra técnica. Eso es lo que nos decía en lo anterior. También tenemos que tener en cuenta que no solamente hablamos de las técnicas que nosotros conocemos de masoterapia, sino también de la postura correcta, ¿no? La postura correcta tanto del paciente como de la postura correcta del que está realizando el masaje, ¿verdad?
Aquí sí. Muy bien, cuando nos referimos a una postura correcta, hablamos que implique respeto hacia el cuerpo del paciente, la economía en lo que es el gasto de energía para el terapeuta y la facilidad de acceso de las manos del masajista a cada zona corporal a tratar de una manera cómoda, ¿no? Todo esto contribuirá a hacer el masaje una técnica manual, un acto clínico y terapéutico de máximo rango, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, si se pueden percatar, el paciente está boca abajo, de cúbito prono. Nos vamos a colocar en el lado lateral, lado opuesto del paciente, generalmente donde tenemos mayor alcance, ¿verdad? En este tipo de posición, el paciente está con ligeramente las rodillas flexionadas, una ligera separación de ambos pies y el peso del cuerpo se va a ir apoyando a nivel de las manos, ¿no? Para no hacer tanto sobreesfuerzo a nuestra manipulación. En lo que respecta a algunas posturas corporales que les he colocado, hay unos links que he sacado que me permitían solamente hacer screenshot para hacer la captura de la imagen, que por eso les he tenido que colocar de esta forma, ¿no? Aquí más o menos les coloco cómo serían las posturas. Por ejemplo, cuando tenemos una camilla ligeramente alta, miren, cuando más o menos la camilla está al nivel de la cintura, ya no nos permite hacer la flexión de las rodillas, ¿no? Ya lo que hacemos solamente es la separación de ambas piernas y el peso de nuestro cuerpo asentarlo en las manos para que ejerza presión. Cuando la camilla está por debajo de la cintura sí se hace una ligera flexión de la rodilla e igual se acentúa el peso hacia las manos para generar la fuerza en el masaje. Esta es otra postura en el cual si yo voy a estar aplicando mucho tiempo un masaje, digamos en la espalda, y puedo optar la opción de poderme sentar al borde de la camilla, colocando al paciente en la posición que a mí se me sea más adecuada. En este caso se sugiere una postura de cúbito lateral, ¿no? Para yo poder aplicar, obviamente, la correcta posición. Generalmente aquí un pie tiene que ir al suelo para lo que es el soporte del peso y la otra puede quedar en el aire, ¿no? Igual, una mano también que estabilice la pelvis, que va sobre la cadera, y la otra que es la que aplica las técnicas de masaje. Otras formas de cómo realizar una estabilidad en la maniobra, ¿no? Siempre nos dice que cuando hagamos un masaje con los dedos, la parte del dorso, de la parte palmar de la mano, el borde anterior, el borde, digamos, inferior, debe estar bien apoyado a la base, o sea, no debe quedar en el aire como se ve aquí, ya que eso ocasiona famosas tendinitis a nivel del pulgar. Cuando querramos hacer un arrastre, no se hace con toda la mano, sino que se hace con toda la mano y no solo con el borde del talón de la mano, ya que eso también genera lesión al que lo aplica, ¿no? Son pautas que siempre se tienen que tener en cuenta, ¿no? Alternativas para trabajar con el pulgar, ¿no? O reemplazando el pulgar, puede ser apoyándonos acá con el dedo y con el nudillo del dedo índice. Podemos trabajar lo que son con los bordes cubitales de los antebrazos o con la borde total de los nudillos, ¿no? Son alternativas para no siempre trabajar con el pulgar. Estas son otras posiciones que se trabajan en laterales, ¿no? Para trabajar diversas técnicas, lo mismo que mencionamos hace un rato. Cuando la camilla es muy baja, siempre debe haber una ligera flexión. Cuando la camilla es alta, no es necesaria la flexión de las rodillas. Eso ya lo mencioné. También se sugieren hacer algunos estiramientos de las manos antes de aplicar un masaje, ¿no? Como por ejemplo enrolando los dedos, estirando hacia atrás los dedos y cogiendo dedo por dedo, ¿no? En lo que respecta a las posiciones de las manos, tenemos varias técnicas de posición de las manos. La primera es la unidigital, como lo observan exactamente en la imagen, ¿no? La acción del masaje se realiza con un solo dedo. El movimiento se aplica a través del apoyo de la punta o pulpejo de un solo dedo. De referencia generalmente siempre es el dedo pulgar. Todo depende de la habilidad que se vaya ganando el masajista, ¿no? También lo puede reemplazar, como lo dijimos arriba, los nudillos o los bordes cubitales. El resto de la mano puede estar separada del paciente o bien apoyada, como se ve en la imagen, lo que en ocasiones facilita la tarea de fijar más la acción del dedo y facilita la aplicación de presión. Generalmente este tipo de manipulación o de técnica ayuda mucho pues, cuando se hace amasamientos en pequeñas zonas como el codo, la mano, el tobillo, el pie, ¿no? Y se tenga que utilizar un solo dedo.
La siguiente técnica es posición unidigital reforzada. Como en la posición anterior, solo se emplea un dedo, pero su acción se ve reforzada por el peso que le imprime el apoyo del segundo dedo, que generalmente es el dedo índice, ¿no? Este tipo de refuerzo generalmente se utiliza para músculos que sean más grandes, como por ejemplo a nivel de la columna, los músculos cervicales, ¿no? Que no son tan pequeños como los del antebrazo o del tobillo del pie, que con un dedo es suficiente, ¿no? En este caso necesitamos una acción reforzada, como lo dice en la diapositiva. Siguiente técnica se le llama posición multidigital. En esta posición las yemas de varios dedos a la vez se encargan de aplicar el masaje, como lo podemos ver en la imagen, pero son los dedos y solo los dedos los que se mueven, ya que el resto de la mano permanece quieta o como base de apoyo. Con esto se denomina un campo más amplio que en las posiciones anteriores, ¿no? Obviamente ya no es solamente un dedo que está aplicando la técnica de masaje, sino ya son varios. Generalmente este tipo de técnica se utiliza en zonas más delicadas, difíciles de alcanzar, como por ejemplo la zona axilar, inguinal o parte posterior del cuello o región submaxilar, que es bajo la mandíbula, ¿no? Siguiente posición multidigital reforzada. Como la anterior, como en la unidigital reforzada, aquí tenemos los dedos de una mano que están realizando el masaje y los de la otra mano refuerzan la acción apoyándose sobre ellos. Aquí, como pueden observar, hay dos manos. La primera, que es la que realiza el masaje, y la segunda, que es la que realiza la presión, ¿no? Más presión sobre la zona a trabajar. Eso también ayuda a que haya una mayor coordinación en los movimientos. Siguiente técnica se llama posición palmar. A ver, un momentito, por favor. La posición palmar es una postura que tiene poco que explicar y mucho que practicar. Durante la acción de masajear se mantiene toda la palma de la mano y los dedos en contacto con la zona tratada. Recuerden que en las técnicas anteriores solamente la presión se hace con los dedos, más no con la palma de la mano. En este tipo de técnicas se hace una presión de todo, tanto de los dedos como de las manos, y eso es lo que hace la diferencia de una y otra técnica. Por último, la posición palmar reforzada. La posición palmar reforzada nos dice que la acción de masaje palmodigital realizada con una mano se ve reforzada con el apoyo palmodigital de la otra. Es una posición muy útil para trabajar en grandes zonas musculares, sobre todo cuando hablamos de deportistas con gran masa muscular, como el caso de fisicoculturistas. Generalmente nosotros cuando hablamos aquí de reforzadas nos hablamos de abarcar no solo con una mano, sino con las dos, digamos un aspecto muscular amplio. En ellos generalmente hablamos de la zona de la espalda y la zona de los muslos. La posición bimanual completa. En esta posición, el masaje se realiza con el contacto total de ambas manos, las cuales se desplazan a la misma vez. Suele ser la maniobra más agradable y muchas técnicas, ya sea la del amasamiento, la de fricción, vibración, se realizan de esta forma, ¿no? Aplicando ambas manos al mismo tiempo a lo largo de toda la estructura. Como les dije, en este tipo de maniobras generalmente se utilizan para lo que es la columna, inclusive a nivel abdominal y muslos, que son donde hay mayor cantidad de tejido. Cuando hablamos de la posición nudillar, en esta posición el masaje se realiza con la superficie dorsal de las falanges, generalmente mediales, y de las articulaciones interfalángico-proximales de los dedos. Vamos a realizar un movimiento a los mismos con el puño semicerrado. Pueden emplearse ambas manos, una sola mano, o también podemos hacerlo en posición reforzada, ¿no? Si el puño se mantiene flexible, se mejora el contacto y el movimiento tiene más plasticidad. Como lo dice la imagen, ¿no? Podemos hacerlo, es realizado con el puño cerrado, haciendo aplicación con los nudillos y las interfalángicas proximales, ¿no? Podemos hacerlo adicional también con las dos manos a la vez o con la mano reforzando el movimiento, o sea, haciendo una presión con la otra mano para generar el masaje que yo quiera realizar. Luego tenemos la posición de puños cerrados, como ven en la imagen, ¿no?
para favorecer las maniobras de arrastre, compresión en algunas manipulaciones o para percutir. Generalmente este tipo de posición es para las percusiones, ¿no? Las percusiones con las manos cerradas. Luego tenemos la posición lateral cubital, la cual es una técnica que utiliza los bordes cubitales de la mano. Esta posición se emplea en maniobras de separación o de compresión de tejidos y para favorecer las fricciones alternativas en zonas determinadas. Generalmente las zonas de la columna, que son las paravertebrales, y se utilizan mucho en las técnicas de percusión, pero las percusiones que se realizan con el borde cubital de la mano. También sirve mucho como para la técnica de amasamiento, en la cual yo parto de este punto y arrastro las manos hacia ambos extremos, ¿no? También se utiliza este tipo de maniobra. Luego tenemos la posición de los antebrazos. En algunos casos y en zonas muy amplias, como por ejemplo la columna y zonas glúteas como muslos, se pueden aplicar estas técnicas de remoción, ¿no? En las cuales se aplica la presión con los antebrazos, ¿no? Generalmente la parte anterior de estos. ¿Para realizar qué técnicas? Claro, para realizar la técnica de amasamiento, para realizar la técnica inclusive de roce, si yo controlo la presión, puedo usar también ligera fricción sobre la zona y trabajo más ámbito muscular. Hay que recordar que no se deben dar los masajes a las personas que tengan enfermedades de la piel, sobre todo las enfermedades infecciosas, porque son contagiosas. También es importante tener cuidado con respecto a las alergias, porque recuerden que todas estas maniobras se utilizan con una crema en específico para poder deslizar mejor sobre la piel. Y hay que preguntar si no es alérgico a algún tipo de componente. Si se desea algún efecto de relajación intenso, podemos aplicarlo con aromaterapia, ¿no? De repente aromas que sean específicos que lo ayuden a relajar muchísimo más, si es que mi enfoque de masaje es para la relajación, ¿no? Si es para un masaje terapéutico, cambia porque yo tengo que aplicar un ungüento que me permita disminuir el dolor o inflamación, como por ejemplo el diclofenaco o el cerilian, que son los que más se utilizan para este tipo de patologías, ¿no? Muy bien, eso es con respecto a las técnicas que se utilizan tanto de las posturas como de las manos. Ahora, ¿qué es lo que añadimos? Añadimos lo que muy bien han expuesto sus compañeras sobre las técnicas de masaje, ¿no? En las técnicas de masaje tenemos amasamiento, fricción, vibración, roce, pellizcamientos, como hizo un grupo de exposición. Ahora, ¿cómo aplicarlos? Hay las alternativas que ahorita les acabo de mostrar en las diapositivas, en que puede ser unidigital reforzado, con la palma de las manos, con el borde cubital del antebrazo, o sea, es un alternativo, es un plus de cualquiera de las técnicas que se puede utilizar, añadiéndole con las técnicas que han visto en las exposiciones de sus compañeros. Muy bien. Con respecto a esto, ¿alguna duda o consulta, chicos? No, Miss. Ok, chicas. Entonces, nos vemos hasta la próxima semana. Recuerden que cualquier duda, consulta que pueda haber o que problema que pueda aparecer en la plataforma, no se olviden de consultarme a mí o a la delegada que se comunica inmediatamente conmigo. ¿Listo? Muy buenas tardes con todos. Nos vemos. Cuídense mucho. Buenas tardes, Miss. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Buenas tardes.